Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas al Centro de Estudios e Investigación en Medicina del Deporte. Podemos decir que seguimos con el ciclo del señor Betelu, donde desde que estoy en la dirección de este centro nos ha echado una mano en contarnos historias y nos las da hechas, con lo cual yo le agradezco muchísimo el esfuerzo que hace en preparar y en darnos hecho. Hombre, ahora además que estás jubilado y trabajas más que antes, ¿no? Eso es. Y el ciclo, donde ya sabéis que Kiko, además de médico, que estuvimos compañeros 14 años en la UBI Móvil, dedicado siempre a la emergencia, luego subdirector también en la pandemia, que se comió esa pandemia, bueno, no dejó de ser montañero y un poco aventurero, y hoy nos traslada un poco bueno, pues ya veis, ¿no? Ese polo sur, cuando hablamos del Everest, ese tercer polo, ya decía, hombre, ¿qué te parece si nos salimos un poco de la montaña y hablamos de otro sitio? Perfectamente, ¿no? Donde la actividad física, lógicamente, tiene mucho que ver en esa gente que se exponía a viajes durísimos, a condiciones durísimas, y además de esa preparación o no que tenían física, lo fuertes que tenían que ser mentalmente, ¿no? Sin más, agradecerte, Kiko, y te pido también al acabar que anticipes, porque eso que me has propuesto esta mañana, para que enganchemos un poco, así como hablábamos de la Antártida en la última de las jornadas, esto tiene una continuidad y lo que me has propuesto esta mañana me parece también precioso. Sin más, al final, si queréis, preguntad lo que os dé la gana, y pasamos ya. Te pongo la presentación, apagamos. Desde la más remota antigüedad, los filósofos griegos hablaban ya de un continente al sur del planeta, al que además nombraron como Antárticos. Por supuesto, nadie lo había visto, y cuando muchos siglos más tarde, primero Colón y luego Magallanes Elcano confirmaron que la Tierra era una esfera, en los primeros mapamundis, como este que veis, de Abraham Ortelius, aparecía todo el hemisferio sur ocupado de un gran continente que además se suponía habitado, se suponía lleno de oro, de piedras preciosas, de especias, que lo que les interesaba a todos los navegantes. Sin embargo, pasaron varios siglos sin que nadie tuviera la más mínima prueba de la Antártida, hasta el punto que a mediados del siglo XVIII, en 1750, el almirantazgo británico mandó al mejor de sus capitanes, a James Cook, con el objetivo de tratar de saber si realmente existía o no. Cook hizo varios viajes, uno de ellos dio la vuelta al mundo todo lo al sur que le permitieron las tormentas y los icebergs, las islas de hielo, como les llamaba él, y no vio la Antártida. Entonces concluyó que o bien no existía o bien simplemente era un conjunto de tierras desoladas, y por lo tanto que el mundo británico, pero en general el mundo, se olvidase del oro, de las piedras preciosas, etc. Tuvieron que pasar unos pocos años, tener en cuenta que en aquel tiempo eran barcos de vela, tuvieron que pasar unos pocos años hasta que por fin un marino, en este caso ruso, Fabian von Bellinghausen, en un viaje un poquito más al sur, consiguió avistar el continente, que no llegara hasta él. No consiguió atravesar los hielos, pero bueno, fue el primero de unos cuantos que, ya sabiendo de su existencia, sí que empezaron a frecuentar aquellas aguas. El que llegaría es este hombre, James Clark Ross, de nuevo británico, el que llegaría a atravesar con su barco de vela, insisto, los cinturones de icebergs, y llegó hasta el mismo continente. James Clark Ross ya dijo que eso era un gran continente, y descubrió que al otro lado
de estos mares siempre convulsos y siempre con islas de hielo flotantes, había un continente enorme de grande y un continente poblado con millones y millones de ballenas, de focas y de muchísimas riquezas, no las que esperaban, pero sí otras diferentes. Eso trajo una consecuencia nefasta, y es que a mediados del siglo 1850 hasta casi 1900, los balleneros prácticamente iniciaron una caza descontrolada con lo que estuvo a punto de extinguirse las focas y las ballenas, hasta el punto que la Sociedad Geográfica Británica y la Sociedad Geográfica de París, la de Londres y la de París, hicieron un congreso a finales del siglo XIX para tratar de devolver la conquista de la Antártida al mundo, digamos, de la geografía. Y ahí nació lo que sería la carrera por el Polo Sur. La Antártida tiene 15 millones de kilómetros cuadrados, es decir, es como Estados Unidos y Europa juntos, y tiene unas temperaturas que van desde los 0 grados de los menos 20 del verano hasta los menos 80 del invierno. Obviamente no está habitada, pero está llena, como os he dicho, de seres que la hacen pues mucho más rica. Yo hace 2 años tuve la oportunidad de ir a la Antártida y me enamoré del que para mí es el lugar más bello del planeta. Las expediciones que iban a empezar entonces para tratar de llegar al Polo Sur tenían que siempre el mismo esquema. En un primer verano atravesar los hielos y llegar más o menos aquí, a esta zona que se llama la barrera de hielo. Atravesarla les iba a costar todo otro verano, con lo cual en el primer verano llegaban, después pasaban los 8 o 10 meses del invierno a temperaturas de 60 bajo cero, esperando un segundo verano. Para ello montaban campamentos aquí, esperaban, como os digo, 8 o 10 meses de invierno, de los cuales 3 o 4 eran ya sin luz solar. Cuando llegaba el segundo verano, entonces hacían 1000 kilómetros por la barrera de hielo, tenían que atravesar esta cadena montañosa y casi otros 1000 kilómetros hasta el Polo Sur, y volver hasta la zona donde tenían las bases. En ese periodo se les había acabado el verano, llegaba el siguiente invierno, tenían que volver a pasar un segundo invierno y finalmente en el tercer verano los barcos les podían recoger, para que os hagáis una idea. El primero de los protagonistas es este irlandés, atractivo en su vida, adorado por sus hombres siempre, que se llama Ernest Shackleton, jugador de casinos, donde se gastaba el dinero que ganaba con las conferencias y con las cosas que hacía. Un hombre enamorado de los polos, que había estado por primera vez en la Antártida en 1902 como segundo oficial
de una expedición británica y que después volvería en varias ocasiones. Ernest Shackleton fue el primero, como os contaré luego, el primero que intentó llegar al Polo Sur y protagonizó seguramente uno de los viajes más bellos. El segundo protagonista es completamente diferente, Robert Falcon Scott, inglés, marino de la Armada inglesa, disciplinado, absolutamente respetuoso de las normas, de la disciplina, organizado, casi lo contrario que Shackleton, y había sido el capitán precisamente de esa primera expedición de 1902, donde habían coincidido y después no volvieron a coincidir, probablemente porque eran caracteres absolutamente diferentes. Robert Falcon Scott sería el principal encargado por el gobierno británico de intentar llegar al Polo Sur. Y el tercero en discordia es este personaje, también diferente a los otros tres, introvertido, noruego, Roald Amundsen, un hombre que había estado en la Antártida contratado por una expedición belga en 1898, y sobre todo un hombre que creía que les correspondía a los noruegos ser los primeros en el Polo Sur, básicamente porque medio Noruega está metida en el círculo polar ártico, porque ellos son los que realmente tienen contacto con los hielos y porque le parecía que la conquista del Polo Sur no debería ser una cosa de las potencias, sino debería ser una cosa de sus habitantes. De hecho, Amundsen había pasado varios años conviviendo con los inuits en Groenlandia y por lo tanto sabía de qué hablaba. El primero de los tres protagonistas que os he presentado que lo intentó fue el irlandés, fue Ernest Shackleton en 1907. Shackleton repitió, o mejor dicho, inauguró el esquema que os he dicho: primer verano para llegar a la Antártida, primer invierno de 9-10 meses esperando la oportunidad, segundo verano para tratar de atravesar esos 2000 y pico kilómetros hasta el polo y volver, y un invierno, un segundo invierno, 10 meses a oscuras, a 60 bajo cero, para volver. Shackleton llegó hasta 180 kilómetros, a ver si lo consigo entender, hasta 180 kilómetros del polo, hasta la marca esa verde. Calculó que esos 180 kilómetros iban a ser como mínimo una semana de ida y otra semana de vuelta, y que no tendrían provisiones para volver, con lo cual en uno de sus diarios, una de sus frases que le hicieron famoso, dejó escrito para su esposa que supuse que preferirías un burro vivo que un león muerto. Ahora os voy a pedir un paréntesis porque en el tiempo en el que Shackleton volvió a la Antártida, la carrera ya se habría resuelto, como os comentaré más tarde, pero lo traigo aquí porque, a la vista de que él ya no iba a ser el primero en el Polo Sur, que como os digo ya se había llegado, lo que sí que decidió es que iba a ser el primero en atravesar la Antártida,
y venir con un barco hasta aquí, hasta esta zona inexplorada, atravesar hasta el polo y salir por el otro lado. Esa iba a ser su gran expedición y para eso volvió en 1914 con este barco, el Endurance, que si os fijáis en el detalle ya tenía una caldera de vapor, lo cual obviamente facilitaba las maniobras. La idea, como os he dicho, era meterse lo más posible en el mar de Weddell y hibernar ya en el continente. Sin embargo, los hielos se le fueron cerrando al Endurance. Se calcula que se quedaron como a un día de llegar a la Antártida cuando los hielos se le cerraron y empezaron una especie de pelea para tratar de romper el hielo a su alrededor, esperando que se abriese, pero bueno, no, aquel invierno debió ser especialmente temprano. El caso es que se les cerró el hielo el 25 de enero, durante los primeros meses, enero, febrero, intentaron todavía encontrar la posibilidad de llegar a la Antártida, pero pronto se dieron cuenta de que iba a ser imposible y que se quedaban atrapados. Tampoco tan mal, porque en definitiva el invierno lo iban a tener que pasar. Estas imágenes demuestran pues eso, lo que llegaban a intentar romper, a fabricar entre ellos un canal. Como os digo, no lo consiguieron y definitivamente se dieron cuenta de que iban a tener que pasar el invierno en el barco. Con los meses decidieron que probablemente era más seguro sacar las tiendas, provisiones y montar un campamento sobre hielo y no quedarse en el barco, porque lo que creían al principio que podía ser un simple quedar atrapados se empezó a convertir en un riesgo elevado de quedar aprisionados. Era hielo sobre el mar, el hielo se movía y no solo empezaron a pensar que quizás podían perder el barco, sino que comprobaron por las mediciones que hacían que el hielo les estaba alejando de la Antártida. El hielo iba girando y se iba alejando de la Antártida. Bastantes meses más tarde, en concreto ya en octubre, llevaban atrapados desde enero, en octubre, después de todo un invierno, el barco efectivamente se quedó completamente aprisionado y ya supusieron que ahí se acababa la aventura, y en noviembre, 10 meses después de quedar aprisionado, el Endurance se hundió. Shackleton ahí acuñó otra de las frases que le hicieron famoso y popular en su época, porque volvió y le dijo a la tripulación que tenía la mala noticia de que el barco se había hundido y la buena noticia de que volvían para casa. Volvían para casa sobre témpanos de hielo a la deriva en el Atlántico Sur, donde nadie les esperaba encontrar. Las buenas noticias de que volvían para casa pronto se trocaron en malas, porque los témpanos sobre los que vivían ya sin barco cada vez se fueron haciendo más pequeños y las orcas que abundan en esas aguas empezaban a dar vueltas alrededor de donde ellos estaban, y os podéis imaginar la tensión en la que pasaron ese verano, segundo verano, ya sin barco y subidos en un témpano de hielo, ya a unos 250, 300 kilómetros de la Antártida, pero todavía a miles de kilómetros de cualquier sitio habitado. El caso es que en marzo del segundo año, del segundo verano, el témpano ya era tan pequeño que decidieron subirse a 3 barcas que habían tenido la precaución de sacar, 3 pequeñas barcas, y con ellas llegaron a la isla Elefante. La isla Elefante es una de las islas de la Shetland del sur que están pegadas a la Antártida. Desembarcaron ahí, de alguna manera salvaron la vida, pero de ahí sabían que no iban a poder salir por sus propios medios y que desde luego no iban a poder sobrevivir mucho más allá de unos meses. Con lo que Shackleton, con los 4 más fuertes,
y más sanos en ese momento, sobre todo en uno de los 3 botes en el que les pareció que les daba más garantías, iniciaron una travesía que hoy en día se considera prácticamente imposible, de 1.500 kilómetros por el Atlántico Sur, en una pequeña barca, tratando de buscar una zona ballenera. Consiguieron llegar, contra absolutamente todo pronóstico, a las Georgias del Sur, donde efectivamente había una base ballenera, y en las Georgias del Sur contactaron con un barco ballenero que les trasladó hasta Sudamérica. Estamos hablando de meses, toda esta historia, y en Sudamérica Shackleton consiguió que la Armada chilena pusiera un barco para ir a buscar a sus hombres, a ver si todavía estaban en la isla Elefante. Y en agosto, es decir, ya pasado el segundo invierno, llegaron a la isla Elefante y se encontraron que todos los hombres de Ernest Shackleton seguían vivos. Se considera una de las grandes viajes y una de las grandes hazañas. Como última curiosidad y como despedida a Ernest Shackleton, unos años más tarde quiso volver a las Georgias del Sur, que son estas islas, y nada más llegar en otro barco, nada más llegar, sufrió un infarto fulminante y murió y está enterrado allí. Fijaros el resumen de su expedición. Diciembre del 14, en enero del 15 se quedan atrapados, se tiran hasta noviembre del 15 sobre témpanos de hielo, finalmente en las barcas llegan a la isla Elefante y después Shackleton y sus 4 compañeros atraviesan el Atlántico Sur hasta las Georgias, desde donde les llevan a Sudamérica, y en Sudamérica vuelven con un barco y rescatan a todos sus hombres. Como os digo, una de las consideradas mayores hazañas de la historia de la navegación y de la historia de la exploración. Digo, volvemos 5 años atrás y retomamos la carrera. El encargado por el gobierno británico de llegar al Polo Sur era el capitán Robert Falcon Scott. Aquí está con su esposa, Lady Kathleen Scott, en Nueva Zelanda, que es desde donde partían estas expediciones. Justo antes de despedirse para ese viaje de 3 años en el que se supone que iban, y bueno, de hecho entraron en la historia. A bordo del Terranova, otro barco que también tenía ya propulsión a vela y a vapor, y sobre todo al frente de una expedición potentísima. Para Londres era absolutamente clave que Inglaterra fuera, que Gran Bretaña fuera la primera, con lo cual no se escatimó en ningún tipo de medios. El primer verano había que establecerse allí. Aquí les veis bajando pacas para un montón de ponis que llevaron, porque la idea era que esos 1000 primeros kilómetros de la barrera de hielo, prácticamente planos, se iban a hacer seguramente más fáciles a base de ponis y a base de tractores mecánicos incluso que llevaron. Ya os digo que era una expedición potentísima en lo económico y en la que no se escatimó pues en nada. La idea de ese primer verano era instalar unos cuantos campamentos. Aquí veis los tractores con orugas para transportar el máximo posible de
pues de todo lo necesario para montar los campamentos, de alimentos, de combustible para los tractores, de comida para los ponis. El caso es que no funcionó como estaba previsto. Los tractores que tenían que haber trasladado durante 1000 kilómetros todas las provisiones y todas estas cosas apenas aguantaron 150 kilómetros y primero se averió uno de ellos, después el otro. Con los ponis no hubo mucho más éxito porque los ponis pues, les gustaban mucho a los británicos pues, para sus expediciones por la India, pero aquí se hundían en general hasta la tripa y realmente avanzaron muy poco y sirvieron más como comida para los perros que otra cosa. Así que la expedición empezó a ser bastante más costosa en el tiempo de lo que ellos habían calculado. Además, salir con tantos medios de transporte, podríamos decir, lo que ocurrió es que llevaban demasiado peso. Esta es la cabaña que montaron los ingleses allá y que, fijaros si la construyeron bien, que todavía está en pie. Aquí, lógicamente, es donde había que pasar esos dos inviernos, como os vuelvo a repetir, a 50-60 bajo cero. Mientras estaban en este primer verano, se encontraron con una sorpresa que no les gustó nada, y es que los noruegos, de los que apenas habíamos hablado, inicialmente en secreto, Amundsen y un grupo de noruegos, inicialmente en secreto, y pidieron prestado un pequeño barco, dijeron que volvían a las islas a Groenlandia y a las islas de Canadá, pero enfilaron al sur y solo cuando estaban ya muy cerca admitieron que, en un telegrama, que iban a intentar ellos adelantarse a los británicos y ganar la carrera. El primer invierno fue igual para todos, los británicos en su cabaña, los noruegos en otro campamento, alejado bastante, pero con el mismo planteamiento. Hay que pasar este primer invierno, hay que pasar estos 8 o 10 meses de oscuridad, gran parte de ellos, y de temperaturas y de tempestades con las que no vas a poder hacer nada. En cuanto llegue el verano, van a tratar de llegar los unos y los otros, y cuando acabe ese primer verano volverán a pasar este segundo invierno. Bueno, las condiciones de ese invierno os las podéis imaginar. Como os digo, 8 o 9 meses, 4 de ellos a oscuras, temperaturas de hasta 60, 70. Hoy en día se han termometrado hasta 85 grados bajo cero en la Antártida. El caso es que en la primavera de 1911, ya, los dos grupos iniciaron la carrera. Los británicos, atravesando 1000 kilómetros de la barrera, teniendo que escalar luego este glaciar, el glaciar Breadmore, de 200 kilómetros de longitud, y a 3000 metros ya de altura sobre la meseta, otros 700, 800 kilómetros hasta el polo. Los noruegos se habían instalado en la otra punta de la barrera de hielo, pero básicamente el esquema es el mismo. 1000 kilómetros sobre la barrera de hielo, bastante plano, pero con unas condiciones, os podéis imaginar que duras, otro glaciar y otra vez otros 700 kilómetros de meseta. Con la pega, desde el punto de vista de los noruegos, que nadie, ningún ser humano había pasado nunca por aquí, no se sabía siquiera si podía haber paso por aquí. Sin embargo, los británicos ya sabían que Shackleton había llegado prácticamente hasta aquí. Bueno, las dificultades de la carrera, en el caso de los británicos, fueron prácticamente desde el principio. Los tractores no pasaron de aquí, los ponis llegaron un poco más allá, y prácticamente todo lo que es el glaciar y todo lo que es la meseta la tuvieron que hacer en estas condiciones, arrastrando unos pesadísimos trineos. Tenían que ir montando
campamentos cada día durante 2 meses, porque es la única manera de sobrevivir a la noche, y lo que se fueron encontrando es que las dificultades eran enormes y los tiempos iban siendo mucho peores de los que habían previsto. Pero a mediados de enero de 1912, finalmente empezaron a calcular que estaban cerca del Polo Sur. Tenéis que tener en cuenta que el Polo Sur no es como una montaña, no es la cima de una montaña, es un punto en una extensión de nieve donde hay que calcular que has llegado. Scott y su gente iban haciendo sus cálculos y cuando creían que habían llegado, pues tuvieron una sorpresa que luego os contaré. Mientras tanto, Amundsen y su gente pues tenían el mismo esquema, como os he dicho, pasar ese primer invierno, una vez que habían descubierto que ellos también participaban en la carrera, pasar como pudieron ese primer invierno. Sus condiciones seguramente no eran, las condiciones materiales seguramente no eran tan potentes como las británicas, pero tenían 2 ventajas. La primera es que todos ellos estaban absolutamente acostumbrados a trabajar con trineos de perros. De hecho, en Noruega se siguen utilizando los trineos de perros, se habían utilizado siempre. Y la segunda, que eran unos grandísimos esquiadores. Parece que alguno de los británicos nunca se había puesto unos esquís hasta la expedición. Los noruegos eran unos grandes esquiadores y en concreto Roald Amundsen, como os he dicho antes, había vivido durante varios inviernos con los inuits en Groenlandia y pues se las sabía absolutamente todas en cuanto a pues, maneras de sobrevivir, maneras de encontrar comida, maneras de resistir las tormentas, con lo cual pues de alguna manera lo que tenían en desventaja en cuanto a medios materiales lo tenían en clara desventaja, se movían mucho más rápido que los ingleses y la carrera acabó pues como no podía ser de otra manera. Cuando Scott y sus 4 compañeros, porque al final se quedaron 4 compañeros más Scott, llegaron a donde ya sospechaban que estaba el Polo Sur, pues se encontraron con esto, con una tienda de campaña, con la bandera noruega, y cuando entraron adentro, pues con una carta que Amundsen había escrito para el rey de Noruega y una nota para Scott pidiéndole que si llegaba después, que tuviera la amabilidad de entregarla, sobre todo si él moría en el retorno. Los ingleses, los británicos, llegaron al Polo Sur el 17 de enero de 1912. Los noruegos habían llegado el 14 de diciembre de 1911, un mes antes. De hecho, los noruegos habían estado durante 4 días buscando, haciendo cálculos para estar absolutamente seguros, porque como os digo no había nada, no es la cima de una montaña, y entonces cambiando incluso un poquito la ubicación según sus cálculos hasta estar seguros y montar esta tienda, que en el caso de los británicos pues obviamente no hubo dudas, porque cuando llegaron pues eso, llegaron sabiendo que llegaban al Polo Sur, pero a la vez pues que habían sido derrotados. Bueno, los noruegos, como os digo, habían llegado en un tiempo muy bueno, prácticamente en un mes y muy poco más, habían hecho los 2000 kilómetros, unas etapas muy largas, eran muy buenos esquiadores y tiraban y manejaban perfectamente los trineos de perros. Como os digo, estuvieron 4 días allá para asegurarse y para no tener el error de equivocarse pues, en unos cientos de metros de la ubicación exacta del polo. Hasta tal punto fue exitosa su expedición que les dio tiempo, contra lo previsto, les dio tiempo a volver en el verano del polo, les dio tiempo a desandar los 2000 y pico kilómetros hasta llegar al barco y salir en ese mismo segundo verano. Es decir, aunque tenían previsto un segundo invierno, no les hizo falta pasarlo allí porque todavía cuando llegaron les dio tiempo a salir, con lo cual pues, fue la noticia absolutamente bomba. Salieron de
salieron de las zonas polares, atravesaron las barreras de icebergs y llegaron a Nueva Zelanda a tiempo de, pues bueno, de dar la noticia por telégrafo, y entonces en el verano austral de 1912, en el mes de marzo, se extendió por el mundo la noticia de que Roald Amundsen había ganado la carrera, con la controversia que os podéis imaginar por cómo había iniciado la cosa, porque había engañado, había dicho que él se iba a otro sitio. Los ingleses en ese sentido pues lo habían tomado con una cierta calma, pensando que eran los únicos que estaban allí, y pues bueno, lo cierto es que fue vamos a decir, una noticia, pues por un lado de un gran triunfo, por otro lado, especialmente en el mundo anglosajón, pues bastante cuestionada, pero bueno, indiscutiblemente la victoria era de Amundsen y de su gente. Mientras tanto no se sabía nada de Scott, nadie se preocupaba excesivamente porque era lo previsto, que no se hubiera salido en ese segundo verano. El grupo de los 5 de Scott, que los voy a nombrar a los 5, Lawrence Oates, Edward Wilson, Henry Bowers y Edgar Evans, aparte del capitán Scott, solo estuvieron un día en el polo. Primero por la decepción, segundo porque les había costado un mes más, estaban bastante deteriorados, y tercero porque ese retraso les había supuesto que prácticamente se habían comido el verano y ahora lo que les tocaba era volver, era desandar los mismos 2.300 kilómetros, solo que desandarlos en unas condiciones probablemente bastante más duras de las que ya habían sido duras a la ida. Tener en cuenta que el verano antártico, cuando las temperaturas no bajan más allá de los 25-30 bajo cero, pues apenas son los meses de diciembre-enero. Estos habían llegado al polo el 17 de enero, les había costado 2 meses y medio llegar hasta allí, preveían otros 2 meses prácticamente de vuelta, y eso obviamente les iba a meter de cabeza en el invierno, en los meses de febrero, de marzo, que ya las temperaturas empiezan a bajar a los 40, 45 bajo cero, y sobre todo que el tiempo relativamente estable desde el punto de vista pues de días despejados, del diciembre y enero, pues en el caso ya de febrero, de marzo, ya empieza el tiempo a complicarse muchísimo, el día a cortarse, y en esas condiciones, ponme por favor Diego, en esas condiciones pues afrontaban la vuelta de nuevo, el mismo recorrido, de nuevo 700 kilómetros a 3.000 metros de altura por este gran plató, desandar el glaciar agrietado, 200 kilómetros de un glaciar gigantesco, y luego tratar de atravesar los 1.000 kilómetros hasta donde tenían depósitos de material. Bueno, fue una vuelta absolutamente difícil, en la que ellos estaban ya muy deteriorados físicamente, en la que cada día avanzaban menos kilómetros, y en la que, pues, como os digo, la climatología se fue haciendo más y más dura según avanzaban las semanas, porque ni siquiera se puede hablar de días, hay que hablar de semanas. Si a eso sumamos que, a diferencia de los noruegos, que probablemente volvieron eufóricos, estos volvían pues con esa sensación de derrota, pues es bastante fácil, yo creo, ponerse en el lugar de esas semanas tan difíciles. El caso es que además empezaron a tener, bueno, un pequeño vídeo, tener en cuenta que todas las noches había que montar campamento, si no es imposible aguantar las temperaturas de la noche, los vientos de la noche. Todas las noches había que montar el campamento y todas las noches había que levantar, todas las mañanas hay que levantar el campamento para seguir avanzando. Apenas se perdía altura porque es una meseta
luego es el glaciar y luego es otra llanura gigante, con lo cual ni siquiera es el descenso de una montaña. Bueno, el caso es que empezaron a deteriorarse mucho y este es Edgar Evans, el teniente Evans, muy amigo de Scott, que empezó a enfermar, que además se hizo una herida en una pierna con un esquí que no llegó a curar en ningún momento y que le deterioró tanto que empezaron a tener que llevarle en camilla. Improvisaron una camilla en uno de los trineos y eso supuso, como os podéis imaginar, que si las jornadas ya estaban siendo lentas, pues tirando además de una camilla, un hombre menos tirando y tirando además de un enfermo, las etapas se hicieron más lentas, con las etapas más lentas cada vez se retrasaban más y al retrasarse más cada vez se metía más encima el invierno. Evans finalmente fallecería el 17 de febrero de 1912, un mes después de haber pisado el Polo Sur. Le enterraron allí y siguieron adelante. Este es Lawrence Oates, uno de los más fuertes de la expedición y que sin embargo empezó también a no poder seguir el ritmo de sus compañeros. Oates le pidió repetidamente al capitán Scott que le dejase, sabiendo que eso era su final, pero que le dejase porque era totalmente consciente de que les estaba retrasando. El capitán Scott le dijo siempre que no y eso acortó las etapas y eso hizo que el invierno se les fuera echando encima. Oates un día en el campamento dijo a la noche que salía a hacer sus necesidades y no volvió. Ellos se dieron cuenta de que se estaba inmolando, salieron a buscarle, pero ya no le encontraron. Al día siguiente desmontaron el campo, obviamente no había ni trazas de él, se había inmolado efectivamente y siguieron adelante. Pero el invierno ya era absolutamente terrible y pudieron avanzar muy pocas jornadas más. En una de las tiendas incluso estuvieron encerrados durante varios días porque les resultaba absolutamente imposible ni abrir la puerta. Al principio pensaron que pasaría la tormenta, pero no era una tormenta, era ya el invierno y primero Edward Wilson y luego Henry Bowers murieron en sus sacos y finalmente el 29 de marzo Scott en su última entrada en el diario escribió: «Os pido que no abandonéis a nuestras familias». Pasó todo el invierno y la gente que se había quedado de su expedición en la cabaña que hemos visto antes, una vez que llegó el tercer verano, fueron otra vez hacia el sur para tratar de saber qué había pasado o incluso si estaban en algún sitio y bueno, se encontraron relativamente rápido la tienda con los 3 cadáveres. Desmontaron la tienda, la dejaron allí mismo, les enterraron con bloques de hielo y recuperaron el diario de Scott. Y volvieron otra vez hacia su campamento, salieron con el barco en el tercer invierno y dieron la noticia de nuevo por telégrafo, un año después de la noticia del triunfo de Amundsen. En este caso dieron la noticia de que también el capitán Scott y su gente habían llegado al Polo Sur, pero que habían muerto todos en el intento. Cuando dieron la noticia, Lady Kathleen Scott estaba viajando precisamente en un barco hacia Nueva Zelanda para recibir a la expedición. Cuando llegó a Nueva Zelanda le dieron el diario. Cuando le dieron el diario, convocó una rueda de prensa y dijo que sabía lo que había pasado, que habían conseguido el polo, que habían ido enfermando los compañeros y que si el capitán Scott hubiera abandonado a los enfermos, seguramente habría vuelto con vida. Me alegro de que no lo hiciera. Muchas gracias.
Muchas gracias, Kiko. No sé si hay alguien que quiera preguntar alguna cosa. Así que... Sí, una pregunta que no sé si es cierto, me suena, no has comentado, pero me suena como que realmente Scott y los dos que le acompañaban murieron en el campamento a escasos 150 kilómetros de llegar al destino. Sí, sí. Que la paradoja más que le quedaba nada. Nada, sí, parece efectivamente que quedaron, o sea, que murieron, no sé exactamente si la cifra que dices, pero bueno, sí, por ahí. Y no solo eso, sino a unos 15, 20 kilómetros de donde ya tenían un primer depósito de material que probablemente les hubiera ayudado a llegar. Lo que pasa es que, por lo que Scott va escribiendo en su diario, que era muy metódico y escribía cada día, al principio se metieron en esa tienda creyendo que pasaría la tormenta, porque claro, sabían que salir en esas condiciones, aunque fueran 15 kilómetros, era imposible, o sea, no iban a sobrevivir a la tormenta. Bueno, según fueron pasando los días, vieron que no era una tormenta, que era el invierno que se les había cerrado sobre ellos, y aunque hicieron algún intento de salir, vieron que era absolutamente imposible, y bueno, llegó un momento en que se resignaron a su suerte. Pero efectivamente, como dices, a 15 o 20 kilómetros del último depósito y a unos 150 kilómetros de la cabaña donde estaban sus compañeros. Bueno, primero agradecerte que nos hayas acercado estas historias tan estupendas, que no por conocidas son siempre tan entretenidas. Yo quería preguntarte, yo viendo estas cosas, a mí me parecen estos elementos superhombres desde el punto de vista físico y psicológico, porque el hecho de estar aislados y seguir funcionando y tener la esperanza de volver, yo no sé qué tipo de preparación física y psicológica tienen que tener. Me gustaría saber tu opinión y me gustaría saber también si en este momento, supongo que sí, pero bueno, no lo sé, los deportistas de élite, esta gente que se prepara para circunstancias de este tipo, podrían llegar a hacer algún tipo de hazaña con las condiciones y en situaciones similares. Pues yo te voy a dar mi opinión, porque efectivamente es opinión, ¿no? Yo creo que para empezar eran unos tiempos tan diferentes que seguramente ellos tenían otra manera de ser absolutamente diferente. Yo creo que ahora es prácticamente imposible, ahora por supuesto que se va al Polo Sur, etcétera, etcétera, pero vamos, es prácticamente imposible, entiendo yo, que ningún deportista de élite se plantease tirarse 3 años en esas condiciones. Yo creo que imposible. Bueno, tenían una fuerza psicológica, seguramente su vida era muchísimo menos cómoda que ahora, con lo cual, claro, por verlo desde el otro punto de vista, tampoco tenían seguramente tanto que perder. De hecho, os voy a contar 2 pequeñas anécdotas por no alargarme. La primera, que de la expedición de Shackleton, la del Endurance, la de que se tiran 2 años prácticamente sobre témpanos y sobreviven todos. Si os acordáis, era 1914, vuelven a Inglaterra todos vivos en 1916, unos cuantos de ellos se van a la guerra, que todavía estaba la Primera Guerra Mundial, y unos cuantos de ellos mueren a los pocos meses en las trincheras, claro, o sea, su vida tampoco era nuestra vida, ¿no? Como para irte a estos líos, ¿no? Pero la otra cosa un poco también demostrativa de cómo eran, de la fuerza psicológica que has dicho, que efectivamente yo creo que sobre todo eran terriblemente fuertes psicológicamente. No lo he contado un poco por no alargar y porque últimamente he leído que está en cuestión si es real o no es real la anécdota, porque de Shackleton, que era una especie de deportista famoso y tal, se cuentan muchas cosas. Se dice que cuando buscó la tripulación para este viaje, para el famoso viaje del Endurance, puso un anuncio en la prensa que más o menos venía a decir: se busca gente para un viaje de 3 años, extremadamente duro, mala alimentación, salario escaso, pocas probabilidades de sobrevivir. Y que se dice también que se le apuntaron 5.000 personas y que de esas 5.000 personas seleccionó a los 30 que le acompañaron. Ya te digo que no lo he comentado porque hoy está un poco en entredicho si es verdad o es una especie de leyenda, pero bueno, yo básicamente por contestarte, yo creo que tenían una fortaleza psicológica
muy superior a la de ahora, probablemente porque ahora pues seguramente no nos hace falta o no les hace falta ni siquiera a los deportistas de élite, como dices tú. Y Laura, que puntualiza un poco el aspecto de la capacidad física, no sé cuánto hace Fernando, nuestro compañero bombero, que atravesó Groenlandia con cometas, las cometas tiraban de sus esquíes. Fueron 3 personas y son 3 personas que físicamente, además de mentalmente, están muy bien preparadas. Yo no sé si el planteamiento de antaño había una preparación previa o alguna cosa, pero ahora, claro, ahora se mide todo y te conoces muy bien fuera de los eventos traumáticos, los eventos infecciosos que puedas pasar a lo largo de las travesías, ¿no? Yo creo que esta gente no tendría gimnasios ni tendría... si sería gente, bueno, pues trabajada en lo físico, pero ese mínimo seguramente es muy por encima de la gente común. Muy bien. Gracias, Kiko. Yo tengo esta historia en 2 colores. Por una, el acceso histórico, o sea, todas las conquistas históricas que para mí son grises, trágicas, no solo por el blanco y negro, sino por la experiencia humana de sufrimiento y de muerte. Y por otra, veo tu viaje y tus vídeos en colores y la maravilla. Y tú que has estado allí, ¿cómo has combinado ambas cosas? Por no sabéis, se me hace de una manera incomprensible. Bueno, yo no sufrí absolutamente nada, ya lo digo por si acaso alguien tiene la duda de darme el pésame. Al principio, las imágenes que habéis visto son sí. del móvil de Kiko. Yo no sufrí absolutamente nada, entre otras cosas porque fui en el verano antártico. El verano antártico, como os he dicho, oscila entre los 0 durante el día, 0 menos 5 y los menos 20 de la noche. Y bueno, yo no sufrí absolutamente nada, yo no hice más que disfrutar. A mí siempre me ha gustado el mundo de los libros, de la montaña, de los primeros expedicionarios a las montañas, del Everest, del K2, y me había llamado la atención, aunque menos, los pioneros de la Antártida. Después, cuando durante unos años se me metió en el coco la idea de ir a la Antártida, cuando fui hace 2 años volví tan absolutamente enamorado de la belleza de la Antártida que me enganché totalmente a la búsqueda de esos pioneros, ¿no? Y de hecho, pues todas las imágenes son reales, son imágenes de libros clásicos de la Antártida que me he ido comprando. Y hay 2 vídeos, que si os habéis fijado, vídeos en blanco y negro, son vídeos antiguos, que esos vídeos, sin embargo, los he fusilado este año en otro viaje que he hecho. Estuve en Tasmania, en el sur de Australia, y los viajes a la Antártida de aquella época salían de Nueva Zelanda o de Tasmania, y entonces había un pequeño museito de los héroes de la Antártida y tal igual, y los saqué de allí. Bueno, son imágenes, para mi gusto, las imágenes antiguas preciosas. A mí verles las caras a esos absolutos héroes. Ellos no creo que fueran deportistas, eran héroes, eran unos exploradores con un sentido de ver, en el caso de los británicos, también de los noruegos, que bueno, básicamente lo que querían era reivindicar un país que Noruega estaba recién estrenado, si se puede decir así. Yo no sé mucho de historia, pero bueno, la independencia de Noruega no había sido mucho antes. Reivindicaban, bueno, pues eso, su protagonismo en los polos. En el caso de Shackleton, pues un tipo como mucho más, bueno, aventurero por el amor a la aventura, pero bueno, eran todos absolutos héroes. Y a mí, bueno, el contraste, no sé cómo decirte, es que yo creo que ni siquiera es contraste. Mis imágenes son bonitas, pues porque aquello es tan bonito que es imposible hacer imágenes feas, pero vamos, desde luego mi mérito no es más que 0, más que conseguir ponerlas en su sitio en el vídeo, que por cierto lo hace mi hija. Venga. Una pregunta, no sé si me la sabrás contestar. Había leído o entendido, me he comentado que
lo del Antártico venía de sinosos, con el griego. ¿Sabes de cuándo viene ese nombre? Porque claro, si me dices que hasta X años no se pudo ir, ¿antes cómo se le llamaba? ¿Se llamaba de otra forma? Fíjate, yo te voy a contestar a eso y además a una cosa que a mí siempre me ha llamado especialmente la atención. Primero te contesto, los griegos, por lo visto, yo soy de ciencias, con lo cual que me disculpen los de letras, pero al Ártico creo que los griegos le llaman Arcos, que debe ser oso, y le llaman Ártico, Arctos, porque es donde está la osa menor. Ese debe ser el origen de la palabra Arctos, Ártico. Los griegos suponen que al otro lado de la Tierra tiene que haber algo y entonces le llaman antiártico. O sea, el nombre de la Antártida viene de eso, de lo contrario al Ártico, de lo contrario a la osa polar, a la osa menor. Eso lo he leído, eso es así, está documentado. A mí siempre me ha llamado la atención que en la edad de las exploraciones, en la edad de los grandes viajes, tal y cual, sin ninguna prueba de la existencia de la Antártida, todo el mundo daba por hecho que existía, y de hecho, pues fíjate, un continente de 15 millones de kilómetros cuadrados, o sea, no es un islote. Cuando no se hablaba de América, y sin embargo ya sabéis que los vikingos habían llegado, no sé qué, o sea, había como bastantes pruebas, digamos, en el mundo de la existencia de América, y sin embargo no se hablaba de América, y cuando Colón se la encuentra, e incluso durante un tiempo siguen creyendo que son las Indias, tal y cual, y sin embargo todo el mundo hablaba de ese continente que nadie había visto ni por equivocación, ¿no? A mí eso siempre me ha llamado la atención. Estoy de acuerdo con que toda esta historia de héroes, de resistencia, es cierto, son individuos que son superhombres, ¿vale? Pero detrás de todo esto hay algo que es muy importante, y en un centro de estudios de investigación y medicina del deporte creo que es capital, y es que era el trabajo en equipo. Son equipos lo que hay ahí detrás. Y los mejores equipos, los mejor formados, los mejor motivados son los que conseguían cosas. En el caso del Shakhtar, encargando y buscando músicos, directores de teatro, y se llamaba a ese, no le preguntaba si estaba fuerte o capaz o no, pero lo quería, porque sabía que iba a pasar un invierno, necesitaba motivar. Es que son equipos, es formar equipos, lo importante es formar equipo para conseguir muchas más cosas. Me parece que la palabra equipo es clave para entender lo que eran capaces de hacer. Sí, efectivamente, ¿no? Y probablemente buena prueba de lo que dices, pues es esa solidaridad llevada hasta los extremos de que posiblemente cuando Kathleen Scott dice esa frase que a mí siempre me ha encantado, ¿no? de que si el capitán Scott hubiera abandonado a los enfermos seguramente estaría vivo, me alegro de que no lo hiciera. Bueno, demuestra una manera de entender el grupo, el equipo absolutamente pues impresionante, ¿no? O sea, deciden retrasarse, no son tontos, saben lo que se están jugando, y según se van retrasando, con todo lo que les queda, con el invierno echándoseles encima, saben prácticamente lo que están haciendo, ¿no? Y sin embargo no dejan al primer herido, no le dejan a Evans. Cuando el segundo, cuando Lawrence Oates incluso lo pide él mismo, que todavía te puede dar como mayor, no sé, justificación, ¿no? Para decir, bueno, nos lo ha pedido, ¿no? Quiere dejar de sufrir, pues deciden no dejarlo. Y es él, de nuevo, en un ejemplo de lo que dices, ¿no? de equipo, el equipo está por delante, el que decide inmolarse y sale a la noche a morir, simplemente para que sus compañeros tengan una oportunidad que finalmente, desgraciadamente, ni siquiera eso sirve, ¿no? Pero a mí siempre esa vuelta derrotada, entre comillas, me ha encantado leerla y releerla y contarla, porque me parece que es un absoluto ejemplo
pues de equipo, de amistad, de compañerismo, de solidaridad, de creerse esos valores, ¿no? En definitiva. Me gustaría que una cosa, rondando lo que ha dicho el compañero, que es fundamental. Hay una frase que leí una vez, no sé quién era, que dice: si quieres ir deprisa, vete solo, pues si quieres llegar lejos, te acompañaron. Pues, seguramente, yo creo que eran... El espíritu. Eran buenos. Sí, pero... Un poco abundando esta idea, es que me surge una cierta duda, ¿no? Por un lado, efectivamente, los colectivos hacen que los conjuntos de individuos lleguen muy lejos, ¿no? Y por analogía un poco estoy pensando, pues un poco lo que decimos de la fortaleza psicológica, estas cosas, en algo que ha ocurrido recientemente, que a lo mejor le hemos dado menos importancia porque como vivimos en una sociedad muy tecnológica, pero ha habido un par de astronautas que que iban a estar una semana en la estación espacial y han tardado creo 9 meses en volver. Entonces, poniéndonos un poco en su piel, en realidad les ha pasado, les hubiera podido pasar algo semejante a lo que le pudo pasar a Scott, y les ha salido como a Shackleton, pero les podría haber salido como a Scott, ¿no? Y que en realidad se tiene una gran confianza en el colectivo, en este caso colectivo incluso tecnológico, que hace que seguramente determinadas dos personas sean capaces de aguantar psicológicamente y tal durante un montón de tiempo, cuando en realidad estaban preparados seguramente teóricamente para menos. Y yo creo que ha tenido que ser duro, ¿eh? Ha tenido que ser durísimo y que ha salido bien, pero podría no haber salido bien. De hecho, sabemos que ha habido también accidentes espaciales y tal, y bueno, también es una situación un poco análoga. Y luego, al contrario, es lo que a veces ocurre en los grupos de monte, que es lo de la falsa seguridad del grupo, la falsa seguridad gregaria. Es decir, cuando se aborda a lo mejor un paso difícil o algo así, porque como todo el mundo pasa, parece que si yo me caigo, como que me voy a caer menos, porque estoy en medio de un grupo, ¿no? Entonces, esas son las dos paradojas, ¿no? El hecho de que el colectivo anima mucho, puede salir bien o no. Sí, posiblemente. A mí, por ejemplo, yendo ya a la expedición de montaña, pues de astronautas entiendo poco. Hombre, me imagino que los astronautas se entrenan sobre todo psicológicamente. Yo me imagino que las selecciones, que seguro que son brutales, básicamente son psicológicamente, ¿no? Físicamente seguro que también, más que físicamente, que sean gente sana y tal, pero sobre todo que tengan un coco a prueba de bomba, ¿no? Eso. Lo que iba a decir de las expediciones es que a mí, por ejemplo, ligando un poco todo esto que estamos hablando de los grupos, yo que he sido muy enganchado a las expediciones, a las primeras expediciones al Everest y las primeras expediciones del siglo pasado y tal, hasta cuando eran expediciones, a mí me gustaba mucho cuando eran expediciones colectivas, donde el éxito era que subiera alguno de la expedición, ¿no? Y todo el mundo trabajaba, aunque luego la cumbre, si la hacían dos, o a veces ni la hacían, o a veces uno, y el triunfo era de todos, ¿no? Eso cambió prácticamente en los años 80 y desde entonces pues las expediciones pues con frecuencia cada uno va a lo suyo, cada uno intenta hacer cumbre por su cuenta, aunque uno haga cumbre los demás siguen intentándolo porque lo único que cuenta es la cumbre individual, etcétera, etcétera. Yo creo que eso ha cambiado muchísimo, ¿no? Y lo más parecido a estos grupos, bueno, desde mi punto de vista, de una dureza incomparable, pues estamos hablando de 3 años, las expediciones más duras al Everest eran de 4 meses, de 6 meses, pues imaginaos 3 años, ¿no? Pero bueno, aquellas expediciones de los años 20, del siglo pasado, de los años 50, 60, se parecían en parte a esto y yo creo que eso, pues obviamente, pues ya prácticamente ha desaparecido. También, además, yo veo un exceso de prepotencia en la expedición inglesa. Tal era el momento del Imperio Británico, tal y cual, pero como dicen, esto, tenemos dinero, tenemos gente, tenemos medios, tenemos tal. Y es un error muy habitual en muchas personas de la vida, la prepotencia, pensar que eres más grande, más fuerte, más rico, más no sé qué. No te da éxito.
Y yo, luego, nada, ya no digo nada, la cuenta, todo lo que tú dices. Pero en Pandavista en la ida. Sí, bueno, de hecho, Vicente, el fracaso, efectivamente, el fracaso entre comillas, vino derivado pues de esa especie de prepotencia, ¿no? Claro, se sabían o se creían los únicos en la Antártida, por lo cual se instalaron lo suficientemente cómodos, entre comillas, para tener no solo un segundo verano de intento, sino, si hubiera hecho falta, incluso otro. Es decir, ellos creían que solamente ellos eran los que lo estaban intentando, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues de alguna manera eso les llevó a esos errores, como el de las máquinas esas, como el de los ponis, que efectivamente pues no hace falta ser muy espabilado para pensar que los ponis no son los mejores animales para tirar de trineos en esas condiciones. Pero bueno, de alguna manera, como se sabían los únicos, o se creían que iban a ser los únicos, no tenían ninguna prisa por llegar. Cuando se enteraron, que fue como os lo he dicho, Amundsen no dijo a nadie, de hecho pidió prestado el barco, contrató a sus hombres diciéndoles que se iban a Canadá, y simplemente cuando empezaron a bajar por el Atlántico, y claro, una cosa es que fueran esquiadores y otra cosa es que tontos no serían, y empezaron a pensar que, oye, que esto para ir a Canadá no estamos bajando como mucho, les tuvo que acabar diciendo que su intención era ir a la Antártida e intentar ganar la carrera a Scott. Eso es auténtico, y bueno, y de alguna manera sí, fue una especie del gigante de todos los medios, ¿no? Como dices tú, con su prepotencia seguramente, contra pues los entusiastas. Ninguno desertó, les dio la oportunidad, les digo, bueno, os he engañado, os he reclutado diciendo que vamos a Canadá, nos vamos a la Antártida, no va a ser ninguna broma, el que quiera bajarse todavía está a tiempo, y no se bajó ninguno. Pues a todos les encantó la idea, y luego, pues eso, como os digo, manejaban los trineos de perros, que no será la cosa más sencilla del mundo, eran fantásticos esquiadores. Los británicos, algunos no se habían puesto los esquíes, eso lo describen en la esto, y bueno, pues así les fue a unos y a otros. Y ahora que comentas eso de los esquíes, estamos ahora haciendo aquí un estudio con esquiadores de fondo, y está claro que a nivel metabólico, alguien que domina la técnica del esquí hace un gasto energético absolutamente mucho más bajo que el que no lo domina o el que se acaba quitando los esquíes y va andando bien con raquetas, bien con lo cual eso efectivamente son cosas que no se lo plantearon, ¿no? El mínimo gasto que haces si tienes una buena técnica deslizándote, que es curioso escuchando a Kiko, curioso, o te planteas esas cosas, ¿no? Un mes antes, con distancias similares, lógicamente, si sabes, pues eso, un gasto metabólico mucho más bajo, y fíjate que llegaron a evitar ese invierno, ¿no? El segundo invierno. Probablemente por esa técnica y ese desplazarte más llegaron deprisa. Tan pronto, entre comillas, al polo, que les dio tiempo a salir y a evitar el segundo invierno, que ya el segundo invierno pues es de un desgaste brutal. Bueno, agradeceros el que hayáis estado este ratito con nosotros, y sí que, Kiko, lo que te he dicho. Es verdad, sí, que se me olvidaba ya. Vamos a dejar a la gente, ¿no?, con un poco de rebusquillo. Se me olvidaba. Es que, fíjate, precisamente preparando esto, el otro día caí en la cuenta de que este junio, el 3 de junio en concreto, se celebra el 75 aniversario redondo, el 75 aniversario de la conquista del primer 8000. El primer 8000 que se ascendió fue el Annapurna el 3 de junio de 1950, por una expedición francesa que fue preciosa, que no solo fueron los primeros seres humanos en subir a un 8000, sino que tuvo de todo a la ida, durante y a la vuelta. Y se dio la circunstancia, no os voy a dar las pistas para que vengáis a la... No voy a hacer spoiler, pero sí que se dio alguna circunstancia curiosa porque 49 años, pero bueno, lo redondeamos en 50 años después,
El último 8000 que subió Juanito Oyarzábal, primer vasco, primer alpinista del Estado en subir los 14 8000, sexto del mundo y tercero sin oxígeno. Pues bueno, se dio la circunstancia de que Juanito subió su último 8000 en Annapurna, 50 años después del primer ascenso, y en ese viaje le llevaron en helicóptero al que había conquistado, al francés que había subido 50 años antes el 8000. Estuvo con él, le deseó suerte, etcétera, etcétera. Y bueno, pues como le he dicho a Diego, es una oportunidad preciosa para hacer una charla sobre la conquista de la Annapurna, para rememorar aquella expedición que fue una expedición mítica, para recordar a Maurice Herzog, que fue el hombre que subió a la cumbre y que 50 años después estuvo con Juanito en el campo base de la Annapurna, ya con 70 y muchos años. Y bueno, le he propuesto a Diego hacer una conferencia y traernos a Juanito Oyarzábal. A Maurice Herzog no, porque falleció hace 10 años y porque habría sido muy caro traerle, porque se convirtió en una estrella mundial, pero bueno, Juanito, que es barato y que todavía sigue vivo, pues ya he hablado con él y ya me ha dicho que sí, que vendrá. Estrella, vamos guardando presupuesto para el día 3 de junio. Louis Lachenal. Entonces invitaros por el 3 de junio, si cuadra todo y todo bien, si no te vas a algún otro viaje de estos que últimamente no paras, os invitamos a que ese 3 de junio ya os llegará la información.